estro, porque anteriormente, si le quitamos esta parte de la línea de progesterona, porque anteriormente la progesterona estaba basal, porque era una hembra muy joven que nunca había ciclado. Entonces sí hay elevación en concentración de estrógenos, pero no induce conducta de estro. En la segunda ovulación sí hay conducta de estro, porque la progesterona ya había sensibilizado al hipotálamo. ¿Ahora sí? Sí, ya. Gracias. Ok. A lo mejor así nada más platicado, yo sí me lo imagino bien todo, así como se los voy explicando, pero a lo mejor sí es necesario que les ponga yo así esos esquemitas para que se entienda mejor, ¿verdad? Bien, entonces, los estrógenos ya vieron, inducen el pico preovulatorio del LH, inducen la conducta de estro, esa conducta del estro no la hacen de manera aislada, la hacen junto con una previa sensibilización de la progesterona para el caso de rumiantes, no así para el caso de porcinos, no así tampoco para el caso de equinos, tampoco para el caso de la gata y tampoco para la perra. En esas especies, la elevación en concentración de estrógenos por sí sola, sin que esté sensibilizado el hipotálamo por progesterona, sí puede inducir la conducta de estro. ¿De acuerdo? Entonces, lo anterior aplica para rumiantes. Otras funciones de los estrógenos: actúa en el útero, ¿verdad? Para aumentar la masa del endometrio y el miometrio. Obviamente que cuando la hembra se acerca a la etapa de estro, estos mismos estrógenos aumentan el flujo sanguíneo hacia el útero, de tal manera que al aumentar el flujo sanguíneo, este mismo útero tiene una cierta ganancia de masa, ¿verdad? Y eso se puede manifestar y se puede detectar fácilmente en el momento en el cual se realiza la palpación rectal para el caso de la vaca, o inclusive también en el caso de la yegua, también tienen, pasan por el proceso de edema. Es un edema fisiológico. Hay edema fisiológico y hay edema patológico, ¿verdad? Este es un edema fisiológico inducido por la alta concentración de estrógenos. Entonces, una mayor llegada de flujo sanguíneo ocasiona que el útero presente edema. Es totalmente normal. Se está preparando para una eventual gestación, ¿de acuerdo? Entonces, para ese momento el endometrio, el miometrio, tiene una cierta ganancia de masa. Totalmente normal por el aumento del flujo sanguíneo hacia este lugar, inducido por los estrógenos. A nivel del útero también estimula las contracciones uterinas, pero no lo hace de manera directa. Recuerden ustedes que quien estimula las contracciones del útero va a ser oxitocina y prostaglandina F2 alfa. Pero el papel preponderante que tienen los estrógenos para que puedan actuar estas dos hormonas es que los estrógenos inducen la formación de receptores para estas dos hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, el aumento paulatino de estrógenos durante un ciclo estral, por ejemplo, va haciendo que poco a poco, durante ese ciclo estral, se aumenten receptores para oxitocina y prostaglandina F2 alfa, para cuando se dé la secreción de estas hormonas, puedan encontrar receptores a nivel del útero, ¿de acuerdo? Es en el caso del ciclo estral. En el caso del momento en el cual se presenta el parto,
Recuerden, bueno, el parto, obviamente, la hembra tuvo que haber estado gestante. Durante la gestación, las concentraciones de progesterona son altas. ¿Quién produce la progesterona en una hembra gestante? ¿El cuerpo lúteo o la placenta? O ambos, ¿de acuerdo? Indistintamente de quién lo produzca, tiene que haber progesterona para el mantenimiento de la gestación. En el momento en el cual se da el proceso del parto, ¿verdad?, esas concentraciones de progesterona caen y aumenta la síntesis de estrógenos. La placenta, ¿verdad?, cuando ya se va a dar el proceso del parto, revierte ese proceso, deja de producir progesterona y aumenta la síntesis de estrógenos. El cuerpo lúteo se lisa y deja de producir progesterona, empieza a haber mayor cantidad de estrógenos. Pero esos estrógenos, en ese proceso del parto, no van a inducir las contracciones. Va a suceder algo similar, ¿verdad? Que en el caso del ciclo estral, los estrógenos van a tener un papel permisivo, ¿verdad?, a nivel del útero, para que cuando llegue oxitocina y prostaglandina F2 alfa que estimulen la expulsión de los productos, precisamente puedan tener receptores. Entonces no lo hacen de manera directa, ¿verdad? Las contracciones uterinas no son directamente inducidas por el aumento en concentración de estrógenos. Solamente están actuando de una manera en la cual se aumenten los receptores para oxitocina y prostaglandina F2 alfa. Otras funciones que tienen los estrógenos: estimula el crecimiento de los conductos. ¿Cuáles conductos? Pues obviamente de los conductos del aparato reproductor de la hembra, ¿verdad? Los tubos uterinos, de los cuernos, del cuerpo, del cérvix, la vagina, ¿verdad? Sin el aumento en la secreción de los estrógenos, el aparato reproductor de la hembra se mantendría infantil, muy pequeño, ¿verdad? Entonces, solamente hasta que la hembra presenta la pubertad, ¿verdad? Por esos desarrollos de características sexuales. ¿Cuándo se le dan este desarrollo de las características sexuales? Hasta que la hembra entra a la pubertad. Hay estímulo, entonces crecimiento del aparato reproductor en su generalidad. Hay un aumento, ¿verdad?, en el tamaño también de la glándula mamaria, evidente en las hembras que están en esa transición de ser hembras prepúberes hacia la pubertad. Eventualmente tienen que quedar gestante en algún momento, ¿verdad? Entonces se están preparando para una posible lactación, ¿vale? Lo hacen, recuerden ustedes, ese desarrollo de la glándula mamaria, para este caso, con ayuda de progesterona, porque progesterona precisamente también es una de las funciones que pueda llegar a tener, ¿verdad? Actuar sobre la glándula mamaria para que esta misma tenga un adecuado desarrollo para eventualmente producir leche y amamantar a la cría. Los estrógenos también conocemos que estimulan la secreción de gonadotropinas. Y para esta secreción de gonadotropinas tiene que haber un sistema que lo regule, que aumente la secreción o que disminuya la secreción de gonadotropinas, a lo cual se conoce como mecanismos de retroalimentación negativa o positiva. Obviamente que conocen ustedes que mecanismos de retroalimentación positiva es el que se encuentra presente precisamente en el momento del estro para inducir el pico preovulatorio de LH. Y los mecanismos de retroalimentación negativa generalmente están presentes en la mayor parte del ciclo estral y están presentes también en la temporada de anestro estacional en aquellas hembras las cuales presenten estacionalidad reproductiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? El que calla otorga, ¿eh? ¿Podría repetir acerca de
de cuando disminuye? Ok. El mecanismo de retroalimentación negativa, los estrógenos, cuando tienen una secreción baja, ¿verdad? Una secreción basal, de cualquier forma, esa secreción baja de estrógenos va a ser detectada por el hipotálamo. Al detectar esa concentración baja de estrógenos, el hipotálamo disminuye la secreción de GnRH y esta vez disminuye, a su vez, disminuye la secreción de LH y FSH, y entonces no hay quien estimule el desarrollo folicular y por tanto hay menos estrógenos. A eso se le conoce como mecanismo de retroalimentación negativo. ¿En qué momentos presenta mecanismo de retroalimentación negativo el estradiol? En la mayor parte del ciclo estral. ¿Quién lo está induciendo? ¿Quién está permitiendo que esté en mecanismos de retroalimentación negativa? La progesterona, ¿verdad? La progesterona en altas concentraciones no permite que haya una alta secreción de estrógenos. Esto a través del ciclo estral. Sin embargo, en aquellos animales que presentan estacionalidad reproductiva, ¿verdad? Cuando están en anestro estacional, el estradiol está funcionando por retroalimentación negativa, ¿verdad? Las concentraciones de estradiol se mantienen bajas. ¿Quién lo está induciendo? Obviamente que ahí no va a ser progesterona, porque no está ciclando. Lo están induciendo otras hormonas, como es la melatonina, principalmente, ¿verdad? La melatonina está impidiendo, ¿verdad?, que los estrógenos se aumenten en concentración y por eso es que están en retroalimentación negativa. Menos estrógenos ocasionan que haya menos estrógenos y así se establece. Y se mantiene durante todo ese tiempo de anestro estacional. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bien. Ya vimos que los principales estrógenos que producen los animales va a ser estradiol, estriol, estrona, equilina, equinelina. Sin embargo, en la naturaleza también existen compuestos que no son estrógenos, pero que tienen actividad estrogénica. Tienen una estructura química que se asemeja a la de la molécula del ciclopentano peridrofenantreno. Recuerden que es la estructura que comparten todas las hormonas esteroides. Entonces se asemeja mucho a los estrógenos, ¿verdad? Estos compuestos estrogénicos, y pueden utilizar los receptores que ocuparía de manera normal los estrógenos. Sin ser estrógenos, ¿verdad?, pueden ocupar esos sitios. Entonces, por eso es que tienen esa actividad muy semejante al estradiol. ¿Qué tipo de compuestos estrogénicos podemos citar? Están las isoflavonas, que no es un estrógeno, tiene actividad estrogénica. En este caso, las isoflavonas son conocidos como polifenoles, ¿verdad? Es un polifenol que lo puede sintetizar el trébol subterráneo y la alfalfa. Ambos, ¿verdad?, el trébol subterráneo y alfalfa, son leguminosas. Pueden ser utilizados en la alimentación principalmente de rumiantes. El trébol subterráneo no es tan comúnmente utilizado. Sin embargo, el que sí podemos encontrar que se utilice en la alimentación de rumiantes va a ser la alfalfa, y dentro de los rumiantes principalmente a la vaca lechera, ¿verdad? La alfalfa obviamente puede servir para alimentar a cualquier herbívoro, ¿verdad? Borregos, cabras, yeguas, equinos,
bovinos, ¿verdad? Sin embargo, por las propiedades mismas que tiene la alfalfa, ¿verdad? Recuerden que es una planta forrajera que es utilizado en la alimentación de la vaca, precisamente porque estimula una mayor producción de leche, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es preferida la alfalfa. Y la alfalfa, en ciertas ocasiones, no que siempre suceda esto mismo, pero en ciertas ocasiones puede contener altas cantidades de genisteína o de cumestrol, cualquiera de los dos compuestos, ¿verdad? Cuando tiene altas concentraciones de estos compuestos, lo que va a ocasionar es que las vacas altas productoras presenten infecundidad, ¿verdad? Generalmente el signo que se ve en las hembras altas productoras va a ser infecundidad. A los machos no los va a afectar sobremanera, generalmente es indistinto en ellos el consumo de alfalfa con altas cantidades de compuestos estrogénicos. Generalmente ya ni siquiera hay machos reproductores en ganado vacuno, ¿verdad? Que hayan en un rancho. Sí hay, pero no en los ranchos ya generalmente se utiliza más la inseminación artificial. Y si llegara a haber, son moderadamente afectados. Quienes sí se ven afectados son principalmente las hembras altas productoras. ¿Por qué las altas productoras? Porque precisamente al producir más leche necesitan consumir más forraje, ¿verdad? Y entonces por eso es que ellas regularmente son las más afectadas. Son afectadas por infecundidad porque, pues, imagínense, están consumiendo, es como si se les estuviera aplicando estradiol, ¿verdad? Y las funciones de estradiol son muy variadas. Me pueden decir ustedes, pero induce la conducta de estro y eso le ayudaría, ¿verdad? Pues teóricamente sí le ayudaría, pero imagínense que esas concentraciones de estradiol se las están dando de manera constante. Entonces, en vez de beneficiar porque le induce la conducta de estro, esa hembra va a permanecer como si estuviera en estro por más tiempo. Recuerden que la conducta de estro de una vaca dura aproximadamente 12 a 18 horas y entonces ese periodo de tiempo se va a alargar si está consumiendo alfalfa con altas cantidades de genisteína o de cumestrol, ¿verdad? Va a haber constantemente, es como si estuviera siendo bombardeada por una gran cantidad de estradiol, va a haber edema del aparato reproductor de forma constante, ¿verdad? No va a haber, no va a poder preñar, entonces hay infecundidad en hembras altas productoras, ¿verdad? Porque consumen una mayor cantidad de alfalfa. Sin embargo, tampoco hay que satanizar a la alfalfa, ¿verdad? No sucede esto con tanta frecuencia. Algo con lo que ustedes se pueden guiar para que puedan saber si está contaminada o no la alfalfa con genisteína y cumestrol es las alfalfas. Si alguna vez ustedes han visto una alfalfa, las hojas de alfalfa, ¿verdad? En la parte, ¿cómo se dirá en el caso de plantas? En la parte ventral, la parte baja de la hoja de alfalfa, hay unas ocasiones en las cuales presenta unos puntitos negros. De manera normal, la alfalfa no debería de presentar puntitos negros en su parte ventral, ¿verdad? La que da hacia el suelo. Sin embargo, cuando presenta esos puntitos, es muy probable que esté precisamente con altas cantidades de genisteína o de cumestrol, ¿verdad? Es un indicativo de que pueda estar contaminada y puede ser la razón de que en ese rancho tal vez se esté aumentando la tasa de infecundidad en las hembras, ¿de acuerdo? Entonces es un dato solamente a tomar en cuenta, no es que precisamente
esté sucediendo eso. Pero si notan ustedes en alguna ocasión que la tasa de fertilidad es baja en un rancho, ¿verdad? Deberían tomar en cuenta que puede ser ocasionado por el forraje. Nada más como un punto a tomar en cuenta, no que sea eso precisamente. Otros compuestos que pueden encontrarse, ¿verdad?, en el alimento es, por ejemplo, el ceranol. Es un compuesto también con actividad estrogénica. En este caso es una micotoxina, el ceranol. No es un esteroide tampoco. Tiene una estructura un tanto similar, ¿verdad? Y en este caso es producido por el hongo Fusarium. Ese hongo Fusarium suele estar presente en aquellos alimentos enmohecidos, principalmente en los granos que se utilizan para la alimentación de los animales domésticos. No que siempre lo tengan, ¿verdad? Pero pueden tener alguna cantidad y también puede estar relacionado con infecundidad en la hembra. Sin embargo, en este caso no es tan importante para la vaca lechera, por ejemplo. Recuerden que en rumiantes, en la vaca lechera, una recomendación general es que sea 60% forraje y un 40% concentrado. Entonces, el concentrado no solamente va a contener granos. ¿Qué granos lo suelen presentar este hongo Fusarium? El maíz, el sorgo, ¿verdad? Entonces, los concentrados no se formulan a base exclusivamente de granos, ¿verdad? De maíz o de sorgo. Llevan otros ingredientes. Pero los cerdos, por ejemplo, sí son alimentados a base de concentrados. Y el grano, como el maíz o el sorgo, son la base, ¿verdad?, para esos concentrados. Entonces tienen un alto porcentaje de maíz y de sorgo. Si ese maíz está contaminado con Fusarium, puede estar produciendo ceranol, y ese ceranol va a tener una actividad estrogénica que altera los procesos reproductivos de la cerda principalmente. También va a presentar entonces infecundidad. Algo que también podemos observar de signología, aparte de que se vea infecundidad en las hembras, es que, por ejemplo, en lechonas, que las lechonas a lo mejor todavía no están consumiendo alimento, pero en los lechoncitas que provengan de madres que hayan estado consumiendo alimento contaminado con ceranol, lo que suelen presentar es edema vulvar. La vulva de esas hembras jovencitas, ¿verdad?, pequeñitas, lechoncitas, suele ser de mayor tamaño y suele estar enrojecida, ¿no? Y es como un dato a tomar en cuenta de que tendríamos que revisar la concentración de micotoxinas en el alimento, ¿verdad? Entonces ahí está otro dato a tomar en cuenta. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Nada? Bien, se menciona que los estrógenos pues tienen todas esas funciones. Sin embargo, ya en el medio, ¿verdad?, en el medio veterinario, en el medio médico, no solamente existen en el mercado los estrógenos, sino también están sus análogos sintéticos, ¿verdad? Estrógenos sintéticos. No son esteroides, pero tienen todas las funciones que puedan tener los estrógenos, principalmente el estradiol. La principal diferencia es que son muy potentes, ¿verdad? Tienen una potencia comparada con la del estradiol, bueno, dependiendo de qué tipo de estrógeno decidan utilizar, pero anda rondando como unas 80 veces, 90 veces más potente que la forma natural, que el estradiol, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, esos estrógenos sintéticos pueden ser utilizados como si fueran estradiol y pueden ser utilizados para inducir la conducta de estro, por ejemplo, en aquellas hembras que no presenten signos de estro. Generalmente no se utilizan por sí solos, ¿verdad? Porque si bien pueden inducir la conducta del estro, generalmente no inducen que la hembra logre quedar gestante, ¿de acuerdo? Entonces se utilizan en programas de sincronización del estro junto con otros productos, no solamente los productos estrogénicos por sí solos, entonces de manera conjunta. Pero en algunos casos los estrógenos sí pueden ser utilizados solamente, de manera solitaria, pero para ser usados como promotores del crecimiento. Esto en los corrales de engorda, ¿verdad? Principalmente para bovinos, aunque también se puede utilizar en ovinos, pero donde se utilizan más comúnmente, ¿verdad?